Amables oyentes, amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice así: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El Señor añada su bendición a su santa palabra. Estamos analizando a Saulo, que fue conquistado por Cristo. Hemos visto brevemente algo sobre su biografía. Hemos visto que Saulo era el perseguidor, pero después fue salvado y después lo encontramos predicando. Saulo persiguiendo a la iglesia. Y un día el perseguidor que iba a arrestar a los creyentes fue arrestado por Cristo. Fue conducido a Damasco en condiciones, diríamos, físicamente deplorables, pero espiritualmente era un hombre cambiado. Saulo el salvado fue alumbrado y comisionado. Eso vemos a través de los versículos 10 al 19 que hemos leído hoy. No cabe duda que aquí aparece otro personaje. En los versos 10 al 16 es Ananías, un discípulo fiel que había en Damasco. Ananías es escogido para visitar a Saulo. No es extraño que Ananías tuviera recelo de ir a Saulo. Le dijo: Señor, yo he oído muchas cosas de este hombre, es peligroso, es destructor. Y por eso tenía recelo. Si se hubiese preguntado a los afligidos creyentes allí en Damasco por la persona con menos probabilidades de la salvación, habrían dicho:
o habrían respondido indudablemente: ese hombre que no tiene posibilidades de ser salvo porque es un perseguidor de la iglesia es Saulo de Tarso. Pero es una prueba sobresaliente de la gracia de Dios. Como Pablo mismo confesaba años después, Pablo lo comentaba en Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Qué misteriosos son los caminos y los propósitos de Dios. En los versículos 17 al 19, vemos que Ananías cumple su misión. En el saludo, hermano Saulo, vemos la gracia de Dios en Ananías. Lo que puede la gracia de Dios. Tenía recelo, no quería ir, y se descubre que él tenía recelo y que no estaba muy feliz de ir al encuentro de este hombre. Pero cuando fue, qué saludo hermoso, hermano Saulo. Lo que puede la gracia de Dios. La revelación de los versículos 5 y 16 ha sacudido al mundo realmente. De cuán notable e inesperada manera se cumplió lo que está escrito en 2 Corintios capítulo 11, versículos 22 al 27. Les recomiendo leer. Llegando a la meta, muchos años después, él podía decir, ya anciano, viejo guerrero de Jesucristo, podía decir en su última carta escrita a su joven hermano en la fe Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, podía decirle: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Recibida la vista, después de 3 días sin ver, sin comer y sin beber, el que era antes orgulloso perseguidor, se somete al humilde rito, así por decirlo, del bautismo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué comisión maravillosa habían gozado los creyentes en aquellos días! ¡Qué alcances de el amor y la gracia de Dios que los llevó a esa maravillosa comunión! Esos discípulos que antes estaban temblando de miedo en Damasco, ahora tienen una hermosa comunión con Saulo. Pero dice en los versos 19 al 22 que Saulo ya predica a quien antes perseguía. Proclama a Cristo en Damasco. Su predicación asumió la forma que se esperaría después de semejante revelación, porque predicaba a Cristo diciendo que éste era el Hijo de Dios, demostrando que Jesús era el Cristo. Versos 20, verso 22. Sobre este fundamento se basa la fe cristiana. Sobre ese fundamento, que Jesús es el Cristo. Interesante leer los versículos 23 al 27. Fue presentado a los discípulos en Jerusalén después. Esa parte es conmovedora. Notemos la expresión en el verso 23. Pasado muchos días. Al parecer, se representa un espacio de mucho tiempo, aún tal vez de 3 años, antes que él haya ido a Jerusalén. No fijándonos bien, creeríamos que
apenas convertido, él pasó a Jerusalén, pero no fue así. Pero evidentemente no fue así. Después de lo relatado en el verso 22, Pablo fue a Arabia, como él mismo dice en Gálatas capítulo 1, verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Allí volvió a testificar de Cristo. Pronto es el objeto de la persecución otra vez. Los discípulos entonces le ayudan a escapar bajándole de noche por el muro en un canasto grande. Se acordaría que viniendo de Jerusalén entró a Damasco ciego. Ahora para su regreso tiene que escapar de la ciudad en un canasto. Jamás pensó el orgulloso fariseo que ese iba a ser el camino trazado en los eternos propósitos de Dios para él. Jamás lo pensó. Su llegada a Jerusalén y la natural desconfianza de los hermanos allí ocurre que lo motiva a Bernabé intervenir. Dios introduce a su siervo Bernabé en la escena para ser el vínculo, el enlace entre los hermanos temerosos en Jerusalén y Saulo de Tarso, el orgulloso fariseo, ahora una nueva criatura. Otra vez él desarrolla su oficio de hijo de consolación, Bernabé. Dios lo introduce al hijo de consolación. De cuánta bendición son tales hermanos y cuánta falta nos hacen en el día de hoy en las iglesias hermanos como Bernabé. En los versos 28 al 31 encontramos a Pablo perseguido en Jerusalén y es enviado de nuevo a Tarso. Su fiel testimonio para Cristo lo merece y hay nuevos peligros. Los griegos mencionados son los helenistas, es decir, judíos o prosélitos que vivían en el extranjero y que habían adoptado la costumbre de los países donde residían. Había un antagonismo entre ellos y los nativos de Judea que se evidenciaba en lo relatado en el capítulo 7 de los Hechos. ¡Qué historia! ¿Quién hubiera pensado que Saulo se convertiría a Cristo? Un hombre sulfúrico, un hombre opuesto al Evangelio. Sin embargo, él fue conquistado por el Señor. Fue cambiado. El león se hizo oveja. El perseguidor de los creyentes, cruel y fanático, fue muy cambiado. Todo se transformó para él. Cambió de dueño, cambió de destino, cambió de vida, de corazón. Es lo que el Señor quiere hacer hoy contigo. No importa lo que seas religiosamente, culturalmente, económicamente, posicionalmente, no importa. El Señor, así como cambió a Saulo en una nueva criatura, quiere hacer contigo. Déjale, permítele al Señor obrar en tu vida. Acércate a Él humildemente. Pídele que Él transforme tu vida. Millones y millones en el mundo son testimonios elocuentes de lo que la gracia de Dios puede. El Señor añada su bendición.